Bien, dice así la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron defraudados. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: en el Señor confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Pero tú eres el que me sacó del vientre, me has hecho estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Contra mí abrieron su boca como león voraz y rugiente. Soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Los perros me han rodeado. Me ha cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mi vestido y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada, libra mi única vida de las garras de los perros. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle todos los descendientes de Jacob. Teman ustedes todos los descendientes de Israel, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Más bien le oyó cuando clamó a él. Tuya es mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Los pobres comerán y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan. Que viva su corazón para siempre. Ellos se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, y Él se enseñoreará de las naciones. Ciertamente ante Él se postrarán todos los ricos de la tierra, se doblegarán ante Él todos los que descienden al polvo, los que no pueden conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto le será referido al Señor por generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Él hizo esto. Amén. Qué increíble salmo. Seguimos en nuestra serie de sermones del Evangelio, los Salmos. Y como otros salmos también, como este poema y esta canción nos muestran el corazón mismo del Evangelio. Y en el momento de mayor tensión, en el clímax de la vida de Jesús, Él recitó las primeras palabras de este salmo. Y debemos recordar que en esos días los libros no tenían capítulos, no tenían títulos, no tenían versículos, ¿sí? Estos números fueron añadidos muy posteriormente para que nosotros podamos buscar mejor en la Biblia. Y la forma de referirse, por ejemplo, en esos tiempos, a un salmo particular era recitando las primeras palabras de este salmo. Así que cuando Jesús exclamó en dolor y agonía las palabras del primer versículo, estaba diciendo: este salmo se trata de mí. Este salmo revela lo que vine a hacer, lo que estoy haciendo ahora. Así que sí es cierto que esta es la cita más importante de Jesús, que revela quién realmente es. Y si Jesús es la figura más importante de la historia del mundo, entonces cualquier persona que viva en este mundo debería leer y entender este salmo. Y para eso, hermanos, deberíamos preguntarnos tres cosas. ¿Cuál es el misterio de este salmo? ¿Cuál es la solución de este misterio? ¿Y qué nos enseña este salmo de forma práctica? Así que, hermanos, fíjense primero en lo inmensamente misterioso que es este salmo
y lo difícil que fue descifrar en la historia ya de qué se trataba este salmo. Este es un salmo de David, ¿sí? Eso es lo que nos dice primero el título del texto, un salmo de David, y que hay que notar algunas cosas inexplicables de este salmo, ¿ya? Primero, debemos notar la naturaleza muy adversa del trato hacia David. Los versículos 6 y 10 vemos que está en público. ¿Ya? Ahí nos da una pista, pero ¿qué le está pasando a David? ¿Qué le pasa a David? En el 6 al 10 está en público, la gente se burla de él. En el versículo 17 la gente lo observa. Y la palabra en hebreo que para observar utilizada ahí es nabat, que sugiere mirar, pero mirar con placer. O sea que la gente que lo estaba mirando se estaba deleitando en un acto horroroso. Está tan caquéxico, tan enflaquecido, que se le pueden ver todos los huesos. En el versículo 15 está muriendo de sed, la lengua se le empieza a pegar al paladar y empieza a ahogarse. En el versículo 16 ha sido perforado en sus pies y manos por algún tipo de espada o lanza o metal. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando acá en este salmo? Es una ejecución. Estamos acá viendo una ejecución pública. Y la pista de esta interpretación es el versículo 18, donde dice, echaron suerte sobre sus ropas. En esos tiempos, cuando ejecutaban a alguien, los verdugos se quedaban con las ropas de la persona que ejecutaban. Así que el gran misterio aquí, hermanos, es cuándo diantres David fue ejecutado públicamente. ¿En qué momento de la vida de David le ocurrió esto? Eso es lo que todos se han preguntado y por eso cuesta tanto interpretar este salmo, porque nosotros sabemos más de David que de cualquier otra figura en el Antiguo Testamento y en ninguna parte se nos da a entender algo que llegase a ser similar a lo que David está escribiendo en este texto. En ninguna parte. ¿Cómo el más grande rey de Israel se enfrentó a esta situación sin que lo supiéramos? O sea, sabemos casi todo de la vida de David. Es más, debemos tener cuidado de no ser anacronistas cuando leemos este texto, porque en esta época, cuando se derrocaba un rey, no se tenía un juicio público, ¿ya? No se tenían juicios como los juicios de Saddam Hussein, o de Ted Bundy, o de Adolf Eichmann, donde lo presentan ante un jurado, con un juez y todo esto, toda la cuestión, todo el cuento, y les dan una condena para 15, 30, 45 días después. O sea, no, nada de eso. En estos tiempos, cuando se derrocaba un rey, se le mataba en el instante. Y la persona que lo asesinaba se sentaba en el trono. O sea que esto quiere decir, en otras palabras, que no solo esto no le pasó a David, sino que tampoco le hubiese ocurrido a David. Si no, David hubiese muerto. Y no solo tenemos la inexplicable y terriblemente adversa naturaleza del trato hacia David, sino que también tenemos la inexplicable respuesta sumisa de David hacia este trato. Porque si hemos leído los Salmos, sabemos con certeza que David nunca se tragaba calladito la injusticia. David siempre se estaba quejando de la injusticia, ¿cierto? David siempre estaba quejándose y denunciando la injusticia y clamando al Señor que le rompa los dientes a los malvados, que los pisotee, y diciendo cosas que suenan fuertes para estos tiempos más modernos. Pero aquí, hermanos, no pasa nada de eso. Y por más que sea la situación más extrema, ¿ya?, y más injusta que vemos en todos los salmos, aquí no vemos ninguna palabra de socorro pidiendo al Señor que haga justicia sobre los malvados. Así que vemos primero la inexplicable naturaleza adversa que enfrenta David. Vemos también la inexplicable respuesta sumisa de David. Y tercero, vemos la completa ausencia de Dios. Porque los versículos 4 y 5, históricamente dice que si claman al Señor, el Señor los salva. Si tienen confianza en Dios, Él los salva. Dice, nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron defraudados. O sea que acá tenemos una evidencia histórica que si uno confía en Dios y clama al Señor, el Señor responde. Pero Dios está tratando a David como si no tuviera confianza alguna en el Señor.
porque en el versículo 1 Dios no lo está escuchando. Es más, Dios lo ha abandonado. Pero lo más inexplicable de todo esto, hermanos, es el tercio final del Salmo. Porque en los versículos 20 y 21, David dice, libra mi alma de la espada, sálvame de la boca del león. Y en el 22 comienza a hablar como si este rescate ya hubiese llegado. Es súper raro porque, y es interesante cómo está escrito en el hebreo. Fíjense, libra mi alma de la espada, sálvame de la boca del león. O sea, hay un clímax y de repente en el 22 empieza a decir, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, alábenle, glorifíquenle. Empieza a hablar como si la salvación hubiese llegado en ese instante. Entonces, ¿qué es lo interesante acá en el texto en hebreo, en el original? Es algo que se llama paralelismo entre los versículos 20 y 21. Muchas veces cuando la segunda línea ¿ya? De un paralelo hace eco de la primera, en el hebreo no se repite el verbo. ¿Ya? Fíjense bien. Dice el versículo 20, libra mi alma de la espada, mi única vía de las garras del perro. Entonces ahí el salmista está repitiendo una idea. En el fondo quiere decir, libra mi alma de la espada, libra mi única vía de las garras del perro. ¿Se entiende? Sálvame de la boca del león, sálvame de los cuernos de los búfalos. Me ha respondido. O sea, ¿qué es lo interesante acá? Que si existe este paralelismo, el segundo verbo, el que dice respondido, entonces no corresponde a la primera parte del versículo 21. Porque en otras versiones, y esto fue lo complicado de decidir qué versión utilizar el día de hoy, muchos decían, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. ¿Ya? Sin embargo, le parece ser que la idea es esta. Libra mi alma de la espada, libra mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y sálvame de los cuernos de los búfalos. Me has respondido. O sea que la última parte de este versículo parece estar expresando una idea de un antes y un después en el Salmo. Tenemos entonces la última parte del versículo 22 que pareciera no ser parte de esta frase y que en este preciso instante, después de donde dice sálvame de los cuernos de los búfalos, llega el rescate. Tenemos ahí es como si toda la primera parte de la canción estuviese subiendo de intensidad, tanto musical como literalmente, hasta el clímax donde está a punto de morir y de repente dice, me ha respondido. Imagínense una canción ya que empieza a subir de intensidad, intensidad y de repente en un momento la canción da un vuelco. Es más o menos lo que está pasando en este poema. Da un vuelco y la salvación llega en un instante. Es como si en el último segundo hubiese llegado la ayuda. Y dice después, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vemos que David ha sido rescatado, que llegó la ayuda, pero fíjense en los resultados de esta ayuda. Dice el versículo 27, ellos se acordarán y volverán al Señor de todos los confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones. Entonces, ¿qué está pasando acá? Porque David dice que estaba a punto de ser ejecutado, ¿ya? Y el Señor lo salvó en el último instante, y debido a que lo salvó, todas las naciones de la tierra serán convertidas. ¿Qué? ¿Qué pasa acá? Las naciones pobres en el versículo 26, las naciones ricas en el versículo 29. Lo que dice es que el resultado de su liberación es que todas las naciones adorarán y se postrarán al Señor. Y tiene la audacia de ir más allá y decir que esta liberación no solo llevará a una conversión masiva, sino que las generaciones que aún no han nacido también recordarán esta liberación. Dice el final del Salmo, los versículos 30 y 31. Esto le será referido al Señor por generaciones, a un pueblo que está por nacer. Entonces, ¿cómo podía David imaginar que su liberación de la muerte, ya por más heroica que hubiese sido, hubiera llevado a la conversión de todas las naciones de la tierra? Es extraño esta consecuencia directa del Salmo. Por eso este Salmo es tan enigmático. ¿Cómo podría David imaginarse eso? Entonces, ¿cuál es la solución de este misterio? Muchos teólogos se han enfrentado con esto, el mismo Juan Calvino, pero la verdad es que si no fuese por el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros estaríamos igual de perdidos. Porque gracias a Dios, como dijo Pedro en Hechos,
2:31 lo explica de la mejor forma posible y ahí nos queda clarísimo de quién está hablando este salmo. Porque dice Pedro, hablando de este salmo, pero David, siendo profeta y viéndolo de antemano, habló del Cristo. Lo que dice Pedro es que David estaba sufriendo, estaba meditando en sus sufrimientos y que por el poder del Espíritu Santo recibió una profecía de un mejor David que pasaría por un sufrimiento y un abandono de Dios aún mayor, una liberación más grande que llevaría a un reino eterno. Entonces tenemos a un David que está profetizando en este salmo, porque la verdad es que esto nunca le pasó a David. David está hablando de alguien más y como dice el apóstol Pedro, David profetizando habló del Cristo. Cuando Jesús clamó este salmo en la cruz nos estaba diciendo, no hay otra forma de interpretar este salmo que no sea de mí. Y solo podemos entender quién es Jesús si entendemos entonces el Salmo 22. ¿Y qué nos dice este grito de ayuda de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos dice por lo menos 3 cosas, hermanos. Primero, nos habla de la infinitud de sus sufrimientos. Porque cuando Jesús gritó estas palabras fue una liberación para él. Porque si nos ponemos a ver el relato de los evangelios de la crucifixión de Jesús, hasta ese momento Jesús había sufrido toda clase de cosas, pero sin decir una sola palabra. Había sido golpeado, se habían burlado de él, lo habían azotado, no con un látigo normal. Los látigos romanos, cuando los azotaban, tenían unas puntas de fierro al final que les desgarraban la carne. O sea, fue atroz. Tenía espinos incrustados en su cráneo. Tenía las manos y los pies perforados. Y durante todo esto estuvo en silencio. Sumiso, Jesús se tragó todo ese dolor en silencio. Pero, ¿cuál es lo interesante acá? Tenemos a Jesús como un cordero en silencio yendo a sus trasquiladores y de repente Jesús exclama esto. O sea, algo nuevo está pasando. Hay algo más allá del dolor físico. Hay algo más allá del sufrimiento, más allá de los clavos, más allá de las espinas, porque Jesús no dice mis manos. No dice mis pies. No dice mi espalda. Jesús dice, mi Dios. Jesús está experimentando algo infinitamente mayor que el sufrimiento físico. Y es la separación de Dios. ¿Podemos comprender esto, hermanos? Lo que Jesús estaba experimentando en la cruz. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos seres relacionales. Y por más terrible que sea perder un trabajo, perder una casa, perder bienes, perder mucho dinero, nada se compara a perder el amor de tu vida. Nada. Todos los terapeutas te van a decir que el dolor más grande que puede sentir un ser humano es la pérdida de alguien que ama profundamente. Pero miren a Jesús. Miren a Jesús porque su relación con el Padre no es una relación de años, ni de siglos, ni siquiera de milenios. El Hijo con el Padre estuvieron juntos desde toda la eternidad. O sea, ni siquiera hay un desde, porque desde involucra un principio. Pero ellos ni siquiera estuvieron desde un principio y estuvieron eternamente juntos, amándose el uno al otro. Este es el Hijo que ha vivido para siempre para la gloria del Padre, en santidad para la gloria de su Padre, hizo todo su ministerio para la gloria de su Padre y ahora de repente lo pierde de vista. De repente se separa de su Padre. Cualquier pérdida humana, hermanos, es terrible. ¿Cuán más terrible debe haber sido esta pérdida para Jesús? Y cuando dice mi Dios, la verdad que es un lenguaje de fidelidad pactual. Porque cuando Dios llevó al pueblo de Israel al monte Sinaí, les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios.
Hay un lenguaje ahí de intimidad, un lenguaje de fidelidad, de relación, de un amor profundo. Y esto también nos lleva a ver la infinitud de la fidelidad de Jesús. Y cuando juntamos estas dos cosas, la infinitud de sus sufrimientos con la infinitud de su fidelidad, tenemos entonces una redención infinita. Porque aquí tenemos a alguien viviendo la vida fiel que debimos haber vivido y al mismo tiempo muriendo la muerte que los infieles debimos haber tenido. Por nosotros, por nuestro lugar. Me gustaría hacer la siguiente tesis. La temática más dramática de todas las temáticas literarias es la gran sustitución del rescatador. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vemos en los libros, en las películas, en las series. ¿Qué es lo que hace un rescatador? El rescatador está a salvo, ¿ya? Hay una persona que está en peligro, entonces el rescatador renuncia a su situación de seguridad y pone en riesgo su vida para salvar a otra persona. Y la cúspide de esta temática, el acto más grande de sustitución que un rescatador puede hacer, es cuando el rescatador no solamente pone en riesgo su vida por otros, sino que muere por otros. Y esto es cierto tanto para historias ficticias como para historias reales. Mientras estaba preparando este sermón, me fue imposible no acordarme de un caso de un colegio, el Sarah Blinder, ¿lo conocen? Está cerca de la segunda. Un colegio que en el año 2018 tuvieron un paseo al Tao y fueron a la playa que está ahí justo cuando uno llega por la granja. Cuando uno baja la granja y llega a la playa, fueron a esta playa. Entonces, algunas alumnas en su arranque locos de adolescencia se metieron al mar a bañarse y de repente el mar la empezó a arrastrar. Entonces, el profesor que estaba con ellas se metió al mar y fue a buscar a la primera alumna y la salvó. Después volvió por la segunda y así. Y cuando ya estuvieron todas las alumnas rescatadas, debido a la fatiga, el profe no pudo volver a la orilla y falleció en ese lugar. Fue terrible, terrible. Yo me acuerdo que estaba en Mar de Gracia en ese tiempo y el pastor Carlos me dijo que había sido la situación más terrible que le había vivido, que le había tocado vivir como pastor. Porque estaba toda la ambulancia, la policía en el sector de ahí de la granja. Y las personas estaban desconsoladas. Las niñas, las familias estaban en shock. Fue un acto heroico, porque ¿qué fue lo que hizo el profe? Renunció a su seguridad y dio su vida por quienes estaban en peligro, para que estas alumnas que estaban en peligro pudiesen ganar su vida de vuelta. Estas historias, hermanos, nos mueven por algo. Tolkien, en El Retorno del Rey, dice que la esencia de las historias más conmovedoras es que cuando las cosas están en peligro, alguien tiene que renunciar a ellas, perderlas, para que otros puedan ganarlas. Y con Jesús en la cruz, hermanos, tenemos el ejemplo más grande de esto. Como dice George Herbert en uno de sus poemas, un maravilloso poema que se llama El Sacrificio, George Herbert lo dice de esta forma. Aquí ve Jesús haciendo alusión a Adán y Eva. Y dice en esta parte del poema: oh, todos los que pasáis y mirad, ved, el hombre robó el fruto, pero yo debo subir al árbol, el árbol de la vida para todos, menos para mí. ¿Hubo alguna vez dolor como el mío? La cruz, hermanos, esta cruz es el árbol de la vida para todos, porque fue un árbol de muerte para Jesús. Debido a que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a que sufrió los más terribles e infinitos padecimientos, es que podemos obtener redención eterna y ser parte de la familia de Dios. Hermanos, Jesús nos hizo parte de su familia. O sea, somos sus hermanos. De hecho, el apóstol Pedro dice,
la persona que escribió Hebreos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, si tú te aferras a la cruz de Jesús, Él te acepta en tu familia. Y te llama su hermano, su hermana. Somos parte de la familia de Dios. Así que, ahora hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros en la práctica? Déjenme sugerirle 3 cosas que la obra de Jesús en la cruz implica prácticamente para nosotros. Primero, que afecta nuestra transformación personal. Segundo, que afecta nuestra experiencia de sufrimiento. Y tercero, que afecta nuestra sensación de abandono por parte de Dios. Así que primero, afecta nuestra transformación personal. Esta, hermanos, yo creo que es la clave para el verdadero cambio, la verdadera transformación del corazón de una persona. Porque el clamor de Jesús en la cruz reconcilia todas las ideas contradictorias y paradójicas que existen entre un Dios justo y santo y un Dios de amor y un Dios de gracia. Porque parecen ser ideas que se oponen. Porque por un lado, si solamente Dios fuera justo y santo, Dios no podría lidiar con nosotros. Dios no podría mirarnos. No podría acercarse a nosotros. Porque Él es infinitamente santo, no puede estar en presencia del pecado. Si Dios solamente fuera justo y santo, habríamos sido destruidos hace rato. O sea, el diluvio no habría salvado a ninguna familia. Habríamos sido destruidos hace rato. No podríamos acercarnos a Él porque es tan santo que Dios no puede ver el pecado. Por eso cuando Jesús clamó en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Es Dios ocultando el rostro de su Hijo. Porque Jesús en la cruz cargó con el pecado y la maldad y la inmundicia de todos nosotros. De hecho, la Biblia dice, la Escritura dice, que Jesús fue literalmente hecho maldición por causa nuestra. Y debido a que es infinitamente santo, Dios Padre ocultó su rostro del Hijo. Pero, hermanos, el que Jesús también haya dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También te dice que Dios es infinitamente amoroso porque estuvo dispuesto a morir por ti. Aquí tenemos entonces la respuesta de cómo Dios puede ser un Dios justo y santo, pero también un Dios de gracia y amor al mismo tiempo. Es en la cruz donde estas dos cosas se reconcilian, donde las dos cosas pueden subsistir. Y el entender esto, hermanos, el entender nuestra posición, dónde estábamos parados, en medio, al frente de este abismo eterno de muerte, y entender que Jesús nos sacó de ese abismo, es lo que en el fondo va a hacer que nuestros corazones puedan tener una transformación y un cambio profundo. Así que entender el clamor de Jesús nos afecta nuestra transformación personal, pero también nos da herramientas increíbles para el sufrimiento. Si estás pasando alguna situación de dolor, de sufrimiento, hermanos, hermanas, aférrate a esto. Primero, el clamor de Jesús en la cruz te enseña el acompañamiento perfecto. Porque cuando estamos sufriendo, a veces queremos respuestas. Y buscamos respuestas de por qué estamos sufriendo. Pero la verdad es que no necesitamos respuestas para dejar de sufrir. Si estamos sufriendo y obtenemos respuestas de por qué estamos sufriendo, el dolor no se va de inmediato. Es más, muchas veces nunca sabemos la respuesta de por qué estamos sufriendo de esta forma. O sea, no necesitamos respuestas. Lo que necesitamos es compañía en medio del sufrimiento. Y el cristianismo, hermanos, es la única religión en la faz de la tierra que te dice que Dios es tu compañero en el dolor y en el sufrimiento porque Él mismo estuvo dispuesto a hacerse hombre y sufrir en amor por ti. Y una segunda herramienta, un segundo recurso que nos entrega el Salmo 22 para los tiempos de sufrimiento
es que nos da la esperanza de un futuro de esplendor. Lo peor de estar en tiempos de dolor, en tiempos de oscuridad, es saber que al final del túnel no hay luz. Sin embargo, Jesús clamó en medio de la oscuridad y nos dice este salmo que en medio de la oscuridad hubo un rescate, hubo una liberación, ahí en el versículo 21. Porque cuando Jesús clamó en la cruz hubo una respuesta. Entonces hay un futuro donde la consecuencia de ese rescate nos beneficia directamente a nosotros. Verán, hermanos, en los tiempos de David era muy común que cuando alguien pedía algo a Dios, un rescate, algún tipo de acción milagrosa de parte de Dios, y Dios respondía, la práctica frecuente era hacer un banquete, hacer una fiesta, invitar a los hermanos, invitar a los vecinos, a los amigos, invitar a todo el pueblo para en ese contexto y en este contexto de fiesta dar testimonio de lo que Dios había hecho por nosotros. Por eso es que tenemos en tantos salmos cosas como en medio del pueblo te alabaré, en medio de la congregación, en medio de mis hermanos hablaré de tus bondades. Entonces, ¿cuál es este rescate que ocurre en el versículo 21? ¿Cuál es este rescate que nosotros vemos acá, que ocurre entre medio de sálvame de la boca del león y me ha respondido? Este rescate, hermanos, es el hecho más importante del cosmos. Porque ¿qué es lo importante, hermanos? Que lo importante no es solamente que Jesús murió en la cruz. Lo importante es que Jesús al tercer día resucitó entre los muertos. Porque de nada habría servido que Jesús hubiese dicho que iba a resucitar y se hubiese quedado en la tumba. El hecho más importante de la historia, hermanos, es que Jesús no solo murió por nosotros, sino que resucitó al tercer día, como Él lo había dicho. Ese es el rescate. Ese es el rescate que vemos que Dios tuvo. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:24 a través del apóstol Pedro. A Él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que Él quedara detenido bajo su dominio. Porque David dice de Él, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, este rescate es que Dios no dejó a Jesús en la tumba. La tumba está vacía. Jesús resucitó entre los muertos. No permitió que su santo viera corrupción. Entonces, hermanos, este salmo nos dice que de la misma forma que antaño se hacía una fiesta por la liberación de Dios, nos dice que el Señor va a hacer un banquete y que todos nosotros estamos invitados a ese banquete. Si abrazas a Cristo, no importa el sufrimiento que estés pasando, no importa el dolor más terrible que puedas sufrir, hay un futuro de esplendor para ti. Hay un futuro glorioso y vivirás en gloria para siempre con Él. Y por último, hermanos, este clamor nos da recursos y herramientas cuando sentimos que Dios nos ha abandonado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido abandonado por Dios? ¿Has sentido que miras al cielo y no ves nada? ¿Has orado y has sentido que tu oración no pasa del techo? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido de esta forma. Pero ¿saben lo que nos dice este Salmo? Este Salmo 22 nos dice que Jesús realmente fue desamparado por Dios para que nosotros solamente seamos aparentemente abandonados por Dios. Jesús, hermanos, obtuvo el abandono que nosotros merecíamos para que nosotros nunca seamos abandonados. A veces nos sentimos abandonados, pero la verdad es que es una sensación aparente de abandono. Y es por nuestra condición caída, por nuestros cuerpos corruptos, nuestra fisiología, nuestros corazones, nuestras mentes atribuladas y melancólicas y nuestra autocompasión, que sentimos que Dios nos ha abandonado, pero la verdad es que es solamente un abandono aparente. Porque Dios nunca nos va a abandonar.
Y es más, este abandono nos habla de un amor infinito. Porque fíjate bien, mira, Jesús en una situación real, en la peor situación de abandono y de desesperación, te amó. Si Dios, incluso en esas circunstancias, nos amó, ¿por qué nosotros no respondemos de la misma forma, hermanos? Hagámoslo. Amémoslo también. Amemos al Señor. ¿Por qué no oramos, hermanos? Leamos nuestra Biblia. Sigamos amando, aunque estemos pasando por el dolor más grande de nuestra vida. Amemos al Señor. Y hermanos, que el Señor nos ayude a mantener este amor siempre, incluso en los peores momentos de sufrimiento. Gracias al Señor, a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, por este gran amor y este gran mediador entre Dios y los hombres. Que toda la gloria sea para el Señor, hermano. ¿Y por qué Dios puede hacer todo esto? ¿Por qué Jesús puede declarar esto? Porque Jesús tuvo una misión y esa misión la cumplió. Fíjense, hermanos, cómo termina el Salmo 22. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Él hizo esto. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es. Esta profecía, hermanos, del versículo 31, ahora mismo se está cumpliendo. Nosotros, hermanos, somos esas futuras generaciones que no habían nacido cuando este salmo se escribió, hace más de 2500 años atrás. Nosotros somos esas futuras generaciones, ese pueblo al cual se le proclama que Jesús hizo esto en la cruz. Oremos, queridos hermanos. Padre amado, gracias por tu infinito amor. Y gracias por este